Hola, soy Brenda, y este es mi esposo Paul. Mientras compartimos nuestra historia, permítanme ponerlos en contexto. La primera vez que conocí a los padres de Paul, Rachel y Julie, no fue nada cálido. ¿Curiosos por saber qué pasó? Déjenme contarles. No puedo creer que estés con Brenda, Paul. Ella no aporta nada. Trabaja en un trabajo de oficina común y corriente. ¿Cómo se supone que va a contribuir a una vida mejor para nosotros? Criticaron duramente. Paul se mantuvo firme, sin vacilar. Yo amo a Brenda, ella es con quien quiero estar, y su trabajo no cambia eso. Siempre les he dicho esto. Pero ellos no lo dejaban pasar. Hemos sido claros con nuestras expectativas. Paul, si ella no puede ofrecer más, no la aceptaremos en la familia. Tienes que encontrar a alguien más. Paul estaba decidido. No, Brenda es la que he elegido. Ya tenía todo planeado para mi propuesta, y ahora lo han arruinado. Yo estaba completamente en shock durante esta conversación. La intención de Paul de pedirme matrimonio fue una completa sorpresa para mí. Llevábamos 4 años juntos, y aunque tenía esperanzas para nuestro futuro, no esperaba que estuviera listo para proponerme matrimonio tan de repente. Pero más allá de eso, fue la reacción de Rachel y Julie lo que realmente me perturbó. Paul me había advertido sobre ellos. Antes de la reunión, él me había dicho, Brenda, tu padre es un gran hombre, y sé que tienes una buena impresión de mis padres, pero necesito ser honesto contigo, no son tan bondadosos como piensas. ¿Cómo puedes decir eso de tus padres? Deben tener algunas cualidades buenas. Trabajaron duro para criarte, respondí, ingenua ante la realidad. No entiendes, Brenda. Sí, me ayudaron a pagar la universidad, y eso me ayudó a conseguir un buen trabajo, pero sus motivos fueron egoístas. Siempre han querido que me case con alguien rico para poder vivir del dinero de mi esposa. Se van a decepcionar cuando descubran a qué me dedico. No lo podía creer. Mis padres eran nada más que apoyo y amorosos, y nunca imaginé que un padre pudiera ser tan egoísta. A pesar del apoyo financiero que Paul les brindó a sus padres, su relación seguía siendo tensa debido al resentimiento de Paul por su comportamiento. Pero a pesar de todo eso, él no podía cortar completamente los lazos, siempre recordado por los sacrificios que ellos decían haber hecho por él. El primer encuentro con ellos me abrió los ojos a su avaricia. A pesar de sus duras objeciones, Paul aún me pidió que me casara con él, y comenzamos a planear nuestra boda. Rachel y Julie juraron que no asistirían, dejando claro que no aprobaban la relación. Sin embargo, Paul, con su pequeña familia y el deseo de su presencia, finalmente los convenció de ir. Su cambio de actitud ocurrió rápidamente cuando supieron sobre la estabilidad financiera de mi familia. Mi padre era dueño de una casa con propiedades, y de repente, la idea de un matrimonio que habían despreciado tanto parecía más atractiva. Sin embargo, su asistencia a la boda vino con condiciones. Me dejaron claro lo siguiente. Brenda, aún no aprobamos este matrimonio. Paul ha logrado mucho por sí mismo, y pensábamos que buscaría algo mejor financieramente. Si hubieras venido de la nada, no nos habríamos molestado, pero ya que tu padre tiene algunos bienes, no olvides quién te ayudó a llegar hasta aquí cuando recibas tu herencia. La mención de la herencia el día de mi boda fue completamente inapropiada. Mi padre estaba vivo y bien, y sus comentarios no solo fueron de mal gusto, sino completamente irritantes. Me alejé, molesta y sorprendida. Mi padre era la única familia que me quedaba, y sus groseros comentarios sobre mi herencia me hirieron profundamente. La audacia de esperar una parte de mis finanzas fue asombrosa. Decidí no cargarle a Paul con esto en nuestro día especial, sabiendo lo difícil que le era mantener cierta distancia de sus padres. Desafortunadamente, este encuentro fue solo el comienzo de las tensiones continuas. Aunque Paul y yo estábamos felizmente juntos, sus padres seguían entrometiéndose en nuestras finanzas, preguntando constantemente sobre la riqueza de mi padre. Nunca satisfacíamos su curiosidad, pero eso solo los hacía más persistentes. Su comportamiento arrogante no solo era vergonzoso, sino irrespetuoso, sin ninguna razón legítima para estar enterados de esos asuntos tan personales. Luego, apenas 4 meses después de la repentina y inesperada muerte de mi padre, me encontré consumida por el dolor. El sufrimiento de verlo deteriorarse fue insoportable, y aceptar su muerte fue como una batalla. A través de todo eso, Paul estuvo a mi lado, ofreciéndome su apoyo inquebrantable. Él fue mi roca, acompañándome a la ciudad natal de mi padre para hacer los arreglos funerarios. Mientras tanto, la insensibilidad de Rachel y Julie alcanzó nuevos niveles. Me bombardeaban con llamadas y mensajes, preguntando incansablemente sobre la herencia y los detalles financieros del funeral. Tanto Paul como yo estábamos horrorizados por su comportamiento, pero decidimos no enfrentarlos hasta después del funeral. Como era de esperarse, cuando regresamos a casa,
Rachel y Julie no perdieron tiempo invadiendo nuestro espacio, ansiosas por presionarnos con detalles sobre mi herencia. Ahora que el funeral ha terminado, estamos deseando saber sobre la herencia. Seguro que te dejó la casa, ¿verdad?, preguntó Julie, con su voz llena de curiosidad desmedida. Me sorprendió su descaro. ¿Por qué mi herencia sería de su incumbencia?, respondí, incrédula de que trajera esto tan pronto después del funeral de mi padre. Vamos, Brenda, desde que Paul te eligió, nos hemos estado preguntando, con tu trabajo promedio y sin ninguna belleza real, ¿qué vio él en ti? Pensamos que debe ser por el dinero, comentó Julie sin rodeos. Paul, igualmente horrorizado, saltó a defenderme. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a insultar a mi esposa y nuestra relación de esa manera? Te he dicho una y otra vez, nuestro matrimonio está basado en el amor, no en el dinero. Muestra algo de respeto, especialmente hoy. Pero Julie, imperturbable, insistió, no hace falta drama, Paul, solo estamos preguntando. Si Brenda responde, se nos quitará la curiosidad. Honestamente, si te casaste con ella por dinero, nos aliviamos de saber que has asegurado algo valioso. Sus palabras fueron un claro reflejo de sus prioridades, demostrando un completo desdén por nuestros sentimientos y la santidad de nuestro matrimonio. Acusar a tu hijo de casarse por dinero es más que despreciable. No puedo ni comenzar a entender cómo alguien tan bondadoso como Paul pudo venir de intenciones tan crueles. Deja el papel, Brenda. Hemos estado esperando los detalles de tu herencia. Seguro que tu padre te dejó algo significativo, dijeron los padres de Paul, con voces llenas de derecho. Él poseía una propiedad considerable. ¿Por qué no revelarlo ahora y usarlo para asegurar una casa para nosotros? La aprovecharíamos bien, considerando que ahora somos básicamente tu familia. Sus palabras encendieron una furia dentro de mí, mientras Paul se quedó congelado, claramente sorprendido por su avaricia y egoísmo descarados. La tinta del certificado de defunción de mi padre aún no se había secado, y ellos ya estaban, sin vergüenza alguna, mirando mi herencia para su propio beneficio, y audazmente etiquetándose como mi nueva familia. Estaba claro que se debía tomar una postura, no solo por mi bienestar, sino para revelar la profundidad de su materialismo a Paul. Respondí con calma, pero con firmeza para cortar sus expectativas. En realidad, la casa no estaba a nombre de mi padre al momento de su fallecimiento. Sí, él la poseía, pero debido a circunstancias, tuvo que renunciar a la propiedad. Su reacción fue previsiblemente cruel. ¿Entonces nos estás diciendo que él perdió la propiedad de la casa y no te dejó nada?, dijeron con desdén. Tu padre estaba arruinado. Después de todo, ahora entendemos por qué nunca podrías pertenecer a una familia rica, ni siquiera pudo mantener su casa. ¡Qué vergüenza! Morir sin un techo propio. Paul, visiblemente horrorizado, intervino. Basta, nuestro compromiso no está basado en la herencia. El valor de Brenda para mí no depende de su situación financiera. No pueden exigir que ella me deje por esto. Este enfrentamiento dejó al descubierto la profundidad de su materialismo y insensibilidad, dejando claro que no tenían respeto por nuestra relación ni por lo que realmente importaba. En un estallido completamente irracional, los padres de Paul declararon que no permitirían que él permaneciera casado conmigo, citando su decepción por haberse casado con alguien que consideraban de una familia modesta y financieramente inestable. Me acusaron de atrapar a su hijo para obtener ganancias financieras, jurando evitar que supuestamente lo aislara de cualquier posible riqueza. Rachel y Julie intensificaron sus tácticas, presionando a Paul para que se divorciara de mí y se casara con alguien más adinerado para asegurarles un estilo de vida lujoso. Al ver la frustración y el sufrimiento emocional de Paul, supe que debía enfrentar la situación de manera directa. Le pedí amablemente a Paul que reflexionara sobre el alcance del comportamiento manipulador de sus padres y si estaba dispuesto a dejar que su codicia dictara nuestro futuro. Paul, ¿vas a dejar que la obsesión de tus padres con la riqueza nos destruya?, le pregunté, tratando de no añadir más culpa a su corazón ya pesado. ¿Podemos permitir que sigan siendo parte de nuestras vidas después de esto? Paul llegó a su punto de quiebre, reconociendo la influencia tóxica que sus padres habían tenido sobre él. Basta ya, dijo con firmeza. Mamá, papá, sus acciones hoy han mostrado lo egoístas y manipuladores que son. Han explotado mis esfuerzos para su beneficio material durante años, y ya no lo voy a tolerar más. Sus padres intentaron justificar sus demandas, diciendo que su interferencia era por el bien de Paul y que él les debía por los sacrificios financieros que habían hecho. Los instaron a que se divorciara de mí y encontrara a alguien más rica, prometiéndole apoyo si cumplía con sus deseos. Pero Paul se mantuvo firme, negándose a permitir que nos separaran. No voy a divorciarme de Brenda solo porque ella no haya recibido una herencia, declaró Paul, con voz firme.
He terminado de ser manipulado por su codicia. A partir de ahora, ya no forman parte de mi vida. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de determinación. Te elijo a ti, y elijo nuestro amor por encima de todo esto. Con eso, la decisión de Paul fue clara. Había marcado un límite, eligiendo liberarse del control tóxico del materialismo de sus padres y priorizar la vida que estábamos construyendo juntos. Enfrentados con la incesante desaprobación de Rachel y Julie, quienes desafiaban persistentemente la decisión de Paul de permanecer casado conmigo, supe que era el momento de enfrentar sus acusaciones. Pintaban un panorama de desastre, afirmando que mi matrimonio con Paul llevaría a su caída financiera. Dudaban de mi valor, asumiendo que los traicionaría y agotaría sus recursos. A medida que sus críticas se volvían más venenosas, decidí revelar la verdad sobre mi situación financiera, con la esperanza de que silenciara sus ataques implacables y tranquilizara a Paul sobre su decisión. No hay necesidad de preocupación, dije con calma, mi voz firme. No estoy detrás del dinero de Paul. Tengo más que suficiente de lo mío para mantenernos a ambos. Su respuesta fue escéptica, casi burlona. Deja de pretender, Brenda. No te creemos. Sabemos que no tienes los medios. Se burlaron, seguros de que solo estaba interesada en la riqueza de Paul. Respiré hondo, preparada para su incredulidad. En realidad, no estoy necesitada. Mi cuenta bancaria tiene $65 millones, una herencia directa de mi padre, no de mi trabajo. Sus rostros se contorsionaron de incredulidad. Eso es imposible. Dijiste que tu padre no dejó nada, exclamaron, convencidos de que estaba tratando de engañarlos. Pero Paul, ya al tanto de la verdad, asintió para que continuara. Les mostré calmadamente el saldo de la cuenta bancaria, observando cómo su escepticismo se transformaba en un silencio atónito. Esto no puede ser real, balbucearon. Debes haber falsificado estos registros. No podían comprender cómo podía tener tanta riqueza, dado lo que había dicho previamente sobre los bienes de mi padre. Dejé de mencionar un detalle, luego expliqué. Mi padre poseía un gran rancho, que vendió antes de fallecer. Me dio una herencia anticipada para que no tuviera que cargar con los gastos de su cuidado. Decidió entrar en hospicio por su cuenta, sin querer que yo asumiera la carga financiera de su enfermedad. A diferencia de ustedes, él valoraba mi bienestar por encima de cualquier legado financiero. Esta revelación no solo fue para silenciar su codicia, sino para subrayar la gran diferencia de valores entre nosotros y ellos. Fue una declaración sobre el respeto y el amor que nos teníamos el uno al otro, en marcado contraste con los motivos materialistas y egoístas que ellos intentaban imponer en nuestras vidas. Rachel y Julie quedaron paralizadas, visiblemente conmocionadas, incapaces de reconciliar la realidad frente a ellos. Sus ojos se movían entre mí y los registros bancarios, luchando por aceptar lo que veían. Al desafiarse sus nociones preconcebidas, Rachel y Julie se dirigieron a Paul en busca de confirmación, y al recibir su afirmación, un breve silencio se asentó en la habitación. Luego, en un instante, sus actitudes cambiaron, alabaron la situación, lamentando sus dudas anteriores, y anunciaron su alegría al descubrir mi situación financiera. ¡Qué maravillosa noticia! Estábamos tan preocupadas, pero resulta que nuestro hijo tomó una decisión tan sabia. Brenda, realmente deberías haber compartido esto antes, declararon, de repente intentando reescribir la narrativa como si siempre hubieran sido apoyo. La expresión de Paul me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba listo para confrontarlas, y confiaba en él para que hablara por ambos. Su frustración explotó, y exigió una explicación a sus padres, incrédulo ante su repentina transformación de antagonistas a supuestas aliadas, simplemente porque ahora el dinero estaba involucrado. ¿Cómo pueden actuar como familia ahora, después de todo lo que han dicho y hecho?, les retó Paul. Su respuesta fue débil y defensiva, alegando que no sabían nada sobre mi riqueza. No sabíamos que eras rica, Brenda. Si lo hubiéramos sabido, quizás habríamos reaccionado de otra manera, dijeron, tratando de exonerarse con excusas débiles, esperando una resolución rápida y perdón. Pero Paul se mantuvo firme, su voz estable y decidida. No, esto es imperdonable. Han mostrado su verdadera cara, priorizando el dinero sobre el cuidado genuino y la empatía. Justo después del funeral de mi papá, en lugar de ofrecernos apoyo, vieron una oportunidad para aprovecharse de nosotros. Eso no tiene perdón. Sus palabras trazaron una línea clara, un fin a sus tácticas manipuladoras. Sus acciones hoy han demostrado que necesitamos proteger nuestra paz y bienestar de su toxicidad. Salgan de nuestra casa ahora, y no esperen más ayuda de nuestra parte. A partir de ahora, están por su cuenta. En ese momento, Paul tomó una postura,
eligiendo priorizar nuestra dignidad y la santidad de nuestro matrimonio por encima del comportamiento egoísta de sus padres. Ya no habría más ayuda financiera de nuestra parte, sus padres habían perdido ese derecho con sus acciones. La reacción de Rachel y Julie fue explosiva. Su ira rápidamente se transformó en desesperación mientras suplicaban no ser excluidas de nuestras vidas. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Paul, cuya paciencia ya se había agotado, permaneció firme. Si no se van ahora, llamaré a la policía, advirtió, su paciencia finalmente agotada. Con eso, no tuvieron más opción que irse, sus desesperadas súplicas resonando en el fondo mientras salían, cortando definitivamente su vínculo con nuestras vidas. El ultimátum que Paul había dado finalmente provocó la partida de Rachel y Julie, aunque no cedieron. Continuaron bombardeándonos con llamadas y mensajes, lo que nos obligó a bloquear sus números y advertirles contra el acoso, amenazando con acciones legales si no cesaban. En los días siguientes, Paul se encargó de gestionar las repercusiones con sus padres, dándome el espacio que necesitaba para llorar la pérdida de mi padre. Fue un tiempo de reflexión, recordando los momentos preciados que había compartido con él. Su previsión y desinterés fueron evidentes en la forma en que organizó todo, vendiendo su propiedad para asegurar que no me sintiera agobiada, incluso cubriendo su cuidado en hospicio con los ingresos. Fue el acto definitivo de amor y cuidado por su hija, algo que siempre llevaría conmigo. Mientras tanto, Paul enfrentaba su propia forma de pérdida. Cortar los lazos con su familia fue una liberación de su toxicidad, pero no vino sin su propio peso emocional. Fue criticado por algunos, pero una vez que se reveló la magnitud del comportamiento de Rachel y Julie, la opinión pública rápidamente se volvió en su contra, dejándolas aisladas en su vergüenza. A pesar de nuestros esfuerzos por cortar los lazos, cambiando cerraduras y reforzando límites, todavía intentaron comunicarse. Su persistencia nos llevó a considerar seriamente tomar medidas legales, incluyendo obtener órdenes de restricción, como medida final. En medio de este caos, recibimos la feliz noticia de que estaba embarazada, aunque fue agridulce saber que mi padre no estaría aquí para compartir este nuevo capítulo de nuestras vidas. La noticia acercó aún más a Paul y a mí, nos llenó de emoción y esperanza para el futuro. Mientras nos preparábamos para abrazar la paternidad, nos encontramos más comprometidos que nunca a construir una vida centrada en el amor, la alegría y la promesa de nuevos comienzos.